para la cuenta de ya. Ok, ya puedo, tú me dices cuando ya. Listo. Ok, bueno, muy buenas tardes. Primero que nada, agradezco a todas las personas que se encuentran en esta sala y aquellos también que nos ven por Facebook por regalar un rato de su tiempo para escuchar esta clase. Es mi segunda clase en este bonito grupo de líderes doTERRA. Mi nombre es Hugo Campo Regalado. Tengo 35 años de edad. Soy químico farmacéutico biólogo de formación universitaria y cuento con una maestría en ciencias químicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente me dedico a la docencia. Tengo alrededor de 10 años de experiencia. En estos momentos radico en el estado de Oaxaca. Yo soy originario del estado de Oaxaca. Y me encuentro felizmente casado y tengo una bebé de 10 meses de edad. Ahorita vamos a iniciar con esta segunda plática. El título es Bioactividad del aceite esencial de lavanda. Decidí realizar esta presentación porque el aceite esencial de lavanda es un aceite que me ha funcionado bastante. Entonces, podríamos decir que es como mi aceite favorito. Entonces, les voy a presentar una pequeña investigación que realicé acerca de este aceite esencial. Obviamente, aceite esencial doTERRA. Importancia histórica de la lavanda. La lavanda es una planta originaria de las regiones montañosas del Mediterráneo, pero se cultiva en todo el mundo, incluido Estados Unidos, Australia, sur de Europa, Francia, India y otras partes de Asia. Se trata de un arbusto perenne con flores de color morado en forma de espiga. Existen alrededor de 30 variedades, las más conocidas, Lavandula angustifolia, justamente es la planta de la cual se extrae el aceite esencial que maneja doTERRA. También tenemos Lavandula officinalis, Lavandula spica, Lavandula vera. El nombre de lavanda deriva del latín lavare y bueno, finalmente eso como nos da una idea, ¿no? El nombre propio nos indica cuál ha sido el uso milenario que se le ha dado a esta planta, que es lavar, porque pues finalmente los antepasados la utilizaban para lavarse las manos, lavarse el cuerpo, para ducharse. Tiene sus raíces profundamente arraigadas en la curación de los seres humanos. Se ha utilizado por más de 2.500 años por sus beneficiosos efectos terapéuticos, culinarios y de belleza. Los griegos usaban la lavanda por sus cualidades medicinales y como perfume. Los romanos la usaban en sus baños para lavarse, por sus cualidades de curación y antisépticas, y para alejar insectos y ratones. Los egipcios usaban la lavanda como un ingrediente en el incienso y en el perfume. Tal ha sido el grado en que se ha usado y es tan conocido esta esencia que incluso en esos tiempos de los griegos ya existían recetas donde incluso se especificaba para qué función en específico debía emplearse. El aceite esencial de lavanda angustifolia de doTERRA. Descripción aromática, olor a talco floral, ligero. El método de obtención es por destilación de arrastre de vapor. Y la parte de la cual se obtiene el aceite esencial es las flores. ¿Okay? Si
podemos apreciar en esta imagen, justamente represento de manera sencilla un esquema de cómo se lleva a cabo este proceso de obtención del aceite esencial a través de la destilación por arrastre de vapor, un equipo muy sencillo. Si observan, la planta aromática va contenido en un recipiente. En la parte de abajo es agua, la cual se calienta y genera vapor de agua. Este vapor de agua tiene que ascender y está en contacto con las hojas. Y entonces empieza a extraer esas sustancias aromáticas. Entonces el vapor es el acarreador de esas sustancias aromáticas y se conduce hacia otro espacio en donde va a circular por la parte de afuera agua fría. Entonces, estos círculos que observamos aquí, a esta parte se le conoce como un condensador. Entonces, el vapor entra en este espacio, empieza a circular, y el agua fría del exterior enfría, empieza a enfriar ese vapor. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Que el vapor empieza a transformarse en líquido de nueva cuenta y cae en este espacio. Y aquí nuevamente ocurre otro proceso de separación porque al final el arrastre contiene pues cantidades significativas de agua. Entonces en esta parte lo que ocurre es que se separa parte del agua y nuevamente se evapora la esencia y en esta parte, en la parte de arriba es donde se recolecta ya el aceite esencial en forma ya líquida. Y esta es la manera de cómo se obtienen los aceites esenciales por el método de destilación por arrastre de vapor. En la composición química, la técnica, una vez que tenemos nuestro aceite esencial, acuérdense que los aceites esenciales representan una mezcla muy compleja de muchos compuestos que puede llegar a tener hasta 300 compuestos. Y la identificación de estos compuestos pues requieren de técnicas instrumentales pues relativamente complejas. Pero finalmente estas técnicas nos sirven para identificar cada uno de los componentes de un aceite esencial. Entonces, la técnica que generalmente se aplica a para identificar los componentes de un aceite esencial es algo que se conoce como cromatografía de gases. Por cromatografía de gases se separan y se identifican los componentes de estos aceites esenciales. En el caso del aceite esencial de lavanda, se han identificado alrededor de 16 compuestos, los cuales contribuyen al aroma, a sus efectos terapéuticos, a la consistencia y a la calidad. Los componentes principales son 4, que son los que se encuentran en mayor porcentaje dentro del aceite esencial. Voy a mencionar los 4 más importantes. El primero, el acetato de linalilo, que se encuentra en aproximadamente 36.8%, y el linalol, 30.1%. Me paso a la siguiente, el alcanfor, 7.7%, eucaliptol, 5.9%. Regresamos a la diapositiva. Recordemos que las propiedades curativas de los aceites esenciales están en función de las sustancias o compuestos químicos que contienen. Y, finalmente, cada uno de los compuestos tiene estructuras químicas características que justamente son las responsables de los efectos. Aquí podemos identificar en el linalilo, como lo mencioné en la primera clase, ciertos grupos funcionales. En el caso del acetato de linalilo contiene pues dobles enlaces y un grupo éster.
Y estos grupos funcionales le confieren propiedades como el ser antiinflamatorio, analgésico, sedante, antiespasmódico, antibacteriano y antioxidante. Observen cuántas funciones terapéuticas efectos terapéuticos podemos identificar en una sola molécula. Si notamos en el linalol, que es el segundo componente más importante, identificamos una estructura muy parecida a la del acetato del linalilo. Muy parecida. De hecho, una deriva de la otra. En el caso del linalol tenemos un grupo alcohol, tenemos el grupo OH y tenemos dobles enlaces. Al ser estructuras similares, pues van a tener efectos similares. Los beneficios terapéuticos asociados al linalol son efecto antimicrobiano, analgésico, antiepiléptico. Se han demostrado que el aceite esencial de lavanda tiene efectos antiepilépticos, ansiolíticos, sedantes, anestésicos, antiinflamatorio y antioxidante. Si podemos observar en las estructuras, vamos a identificar 10 átomos de carbono generalmente. Y acuérdense que estos 10 átomos de carbono nos proporcionan evidencia de que se tratan de sustancias que se les conoce como monoterpenos, que son los principales componentes de los aceites esenciales. El tercer componente en importancia en la composición del aceite esencial de lavanda es el alcanfor, con un 7.7%. Aquí podemos identificar nuevamente 10 átomos de carbono, o sea, un monoterpeno, y también el grupo funcional Z. Los beneficios asociados al alcanfor: antimicrobiano, repelente, descongestionante y antitusivo, es decir, que se utiliza para curar la tos. El cuarto compuesto más importante es el eucaliptol. Aquí podemos observar un oxígeno que está unido a átomos de carbono, lo que representa un grupo funcional que se le conoce como éter. Y los beneficios relacionados con este compuesto es que es broncodilatador, nuevamente antitusivo, antiviral, mucolítico y antiinflamatorio. De estos 4 compuestos principales del aceite esencial de lavanda, no es por exagerar, pero fácil, podemos identificar 20 efectos beneficiosos y únicamente de los 4 principales compuestos, considerando que tiene 16. Entonces, podemos reconocer esa multitud de beneficios que nosotros podemos obtener al usar el aceite esencial de lavanda. Recordemos que el aceite esencial de lavanda lo podemos administrar vía aromática a través de un difusor, vía tópica, directamente sobre la piel, diluido en aceite de coco fraccionado, o también vía interna, que sería administrarlo por vía oral, diluirlo en aproximadamente 120 mililitros de agua, 1 o 2 gotas, y lo ingerimos, y también vamos a ser beneficiados por los efectos que esta mezcla de aceite, que esta mezcla de compuestos nos puede proporcionar. De toda la gama de funciones que se han identificado en el aceite esencial de lavanda, me voy a centrar en 3 beneficios o en 3 efectos biológicos o 3 actividades biológicas importantes: el estrés, ansiedad y depresión. Existen sustento científico en donde se constata que el aceite esencial de lavanda funciona para disminuir las situaciones de estrés, incluso los trastornos de ansiedad y depresión. Me centré en estos 3 porque finalmente el hecho de que yo utilice como predilección el aceite esencial de lavanda es porque me ha ayudado muchísimo precisamente en mi situación de estrés y ansiedad. La ansiedad y la depresión
presentan una gran prevalencia e incidencia en todo el mundo como consecuencia de los estilos de vida asociados al estrés. Los trastornos de ansiedad afectan a más de un 10% de la población mundial y la OMS estima que la depresión afecta a unos 350 millones de personas en el mundo. Estamos hablando que es un problema muy común entre las personas en la vida actual. Y para este problema o esta enfermedad existen tratamientos de primera elección. Estos tratamientos de primera elección, pues obviamente es un tratamiento farmacológico mediante pues la administración de un medicamento, ¿verdad? Y son dos los principales grupos de medicamentos que representan la primera línea para tratar problemas de ansiedad, depresión, problemas de sueño, y son las denominadas benzodiazepinas y los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Por mencionar ejemplos, decidí incluir dos imágenes, ¿no? Una representante de cada uno de los grupos. Es probablemente que alguno de ustedes o varios logre reconocer estos medicamentos, ya sea porque alguna vez lo consumió o por algún familiar que quizá se lo estén administrando. Del lado izquierdo tenemos el diazepam y del lado derecho pues la sertralina. Estos medicamentos han mostrado que curan, o mejor dicho, mejoran las condiciones de estos padecimientos, pero presentan ciertos efectos adversos. Dependencia, generan dependencia, somnolencia, un estado como de sueño, deterioro cognitivo, puede llegar a afectar incluso en nuestro razonamiento o en la memoria. Incluso pueden influir en el peso, ¿no? Tienden a aumentar de peso el consumo crónico de estos medicamentos. Sin embargo, tenemos una alternativa fabulosa y es precisamente el aceite esencial de lavanda. Y tenemos sustento para sugerir como una alternativa el consumo de este aceite. Existe evidencia científica de sus efectos. Se evitan los numerosos efectos adversos que acabo de mencionar con el uso de los medicamentos. Y un tercero, que no lo incluí, pero que estoy seguro que también es importante, y es justamente la cuestión económica. Estos medicamentos, y sobre todo cuando son de patente, como los acabo de mostrar, su costo es bastante elevado y tiende a ser un gasto bastante considerable cuando los tratamientos son crónicos. En este punto me gustaría comentar algo. No estoy sugiriendo directamente que una persona que sufra de un trastorno de ansiedad o de depresión definitivamente deje de consumir el medicamento por usar el aceite esencial. Más bien, utilizarlo de manera coadyuvante. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos consumir a la vez el medicamento con el aceite. Eso incluso puede potenciar el efecto y nos va a dar beneficios, como va a ser el hecho de ir disminuyendo quizá la dosis del medicamento e incluso ir aumentando los periodos de consumo del medicamento. Quizá paulatinamente, ¿no? Llegar incluso, ¿por qué no?, a dejar de emplear los medicamentos y únicamente quedarse con el aceite esencial, claro que sí. Y esa es como una aclaración importante que habría que hacer. En cuanto a las evidencias científicas de la efectividad del aceite esencial, los dividí en dos campos, en dos apartados, en la parte preclínica y en la parte clínica. La parte preclínica
se refiere más que nada a estudios que se han realizado en modelos animales y que han servido de mucho para entender estos efectos. En roedores, el aceite esencial de lavanda y linalol han mostrado actividad ansiolítica comparable al diazepam. Imagínense, estamos hablando que la eficacia del aceite esencial de lavanda puede llegarse a comparar al efecto dado por diazepam, por un medicamento que fue diseñado precisamente para tratar estos problemas. Los efectos ansiolíticos son dosis dependientes y en caso de inhalación también dependientes del tiempo. ¿Qué significa? ¿Qué significa esto? Que el efecto que obtengamos de nuestro aceite va a depender de la frecuencia y de la cantidad que nosotros estemos consumiendo. Por ejemplo, en vía oral, los efectos que yo pueda obtener de mi aceite esencial quizás sean más elevados si yo, por ejemplo, a través de vía interna, agrego dos gotas a 100 mililitros de agua, a que yo le agregue una gota a 100 mililitros de agua. Mientras mayor cantidad de aceite consuma, y también más frecuente, es decir, más veces al día lo consuma, el efecto va a ser mayor. El sistema serotoninérgico interviene de forma importante en la actividad ansiolítica y antidepresiva del aceite esencial. ¿Qué significa? Que con los estudios que se han realizado se ha determinado o se ha identificado que la serotonina es muy importante para regular estos estados de ánimo. Por eso a la serotonina, que es una sustancia química que se encuentra en el cerebro, se le conoce como la molécula de la felicidad. Si los niveles de serotonina en el cerebro cambian, seguramente vamos a tener o vamos a padecer de estos problemas de ansiedad o de depresión, incluso otros, no solamente se limita a estos dos padecimientos. En cuanto a las evidencias clínicas, aquí estamos hablando de sustento científico realizado en seres humanos. Estudios evidencian que la inhalación del aroma de lavanda mejora la calidad del sueño, empleándose para el tratamiento del insomnio. Y eso todo el mundo lo sabemos, ¿verdad? Si queremos descansar, queremos dormir mejor, tener un sueño reparador, que no nos estemos despertando muchas veces en la noche, 2 o 3 gotitas en difusor, lo dejamos trabajando durante la noche y créanme que vamos a tener un sueño plácido. Existe evidencia que sustente precisamente este efecto contra el insomnio. La administración de cápsulas de aceite esencial de lavanda es eficaz en el tratamiento de la ansiedad y depresión. Algo interesante que me encontré investigando acerca de estos estudios fue que en 2010 sale un medicamento en Alemania, cápsulas de gelatina blanda que contienen aceite esencial, y de hecho los venden en México. Estas cápsulas no tienen un medicamento hecho en laboratorio, no tienen una supermolécula que la hayan sintetizado y que sea el boom. No. Es un medicamento que está en presentación de cápsulas. Y lo que contiene adentro son 80 miligramos de aceite esencial de lavanda. Y estando ya como un medicamento, con una presentación farmacéutica, se le han podido hacer estudios más rigurosos. Y estos estudios han argumentado o han validado justamente lo que se tiene de conocimiento acerca de la cura de problemas de ansiedad y de depresión. La administración oral de 80 miligramos al día de Silexan justamente es el nombre del principio activo que le pusieron en ese momento a las cápsulas de aceite esencial de lavanda, o 0.5 miligramos por día de lorazepam durante 6 semanas, demostró la misma eficacia en pacientes con trastorno de ansiedad generalizada. Imagínense, el consumir una vez al día una cápsula
que sería aproximadamente 2 gotas del aceite esencial. Estuve haciendo por ahí los cálculos para hacer como la equivalencia del aceite esencial en esta cápsula con nuestro aceite esencial de doTERRA, y es un poquito menos de 2 gotas. Si nosotros consumimos 2 gotas de aceite esencial de lavanda doTERRA una vez al día, durante estas 6 semanas podríamos tener un efecto ansiolítico equivalente al del lorazepam. Y el lorazepam, que es una benzodiazepina, un fármaco que se utiliza contra la ansiedad. El tratamiento con 80 miligramos por día o 160 miligramos de Silexan durante 10 semanas resulta más eficaz que 20 miligramos de paroxetina en la reducción de síntomas en pacientes con trastorno de ansiedad generalizado, y mostró un pronunciado efecto antidepresivo. Imagínense qué sustancia tan potente nosotros tenemos en casa. Solo hace falta investigar un poquito para que nosotros quizá nos podamos incluso hasta convencer más, ¿no? de las sustancias potentes con las que tenemos, con las que contamos en casa al tener nuestro kit, ¿no? de las esencias. Ahora se duplicó la dosis, ¿no? 2 cápsulas quizá, 160 miligramos por día de Silexan, pueden ser más eficaces que 20 miligramos, por día de paroxetina. La paroxetina también es un fármaco que se emplea para problemas de ansiedad, de insomnio. La paroxetina es un fármaco que pertenece al grupo de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, y aquí tengo la presentación. Hacia el lado izquierdo pueden ver la imagen, 20 miligramos. Este es un medicamento de patente, por lo tanto tiende a ser pues, su costo un poco elevado, y es la dosis de 20 miligramos. Entonces, 2 cápsulas, o quizá una, del aceite esencial, equivalente a 2 gotitas de nuestro aceite, nos da un efecto similar a este medicamento. ¿Puedo hacerte una pregunta o es hasta el final? Adelante, puede preguntar. Fíjate que ahorita que estás hablando, te agradezco mucho la oportunidad de poder entrar a su clase. Yo tengo un caso con una persona que tiene temas de ansiedad y depresión, y ¿sabes qué? Que la lavanda no le funcionaba, pero creo que no la estaba administrando bien, porque yo solo entendía que se tenía que estimular el sistema límbico, entonces siempre lo hacía vía respiratoria, o sea, o que lo oliera, pero nunca lo hice de manera interna. Entonces, a lo mejor por eso no tuve los resultados, ¿verdad? Efectivamente, le voy a comentar algo. Con base en la información bibliográfica, hay estudios que justamente respaldan la idea que usted tiene. La mejor vía de administración, o la vía por la cual vamos a tener los mejores efectos del aceite esencial de lavanda, es vía interna. Incluso los estudios mejor sustentados, o los estudios sustentan la vía de administración oral. Entonces, efectivamente, por ahí el efecto no se había estado dando precisamente porque no había probado con la vía oral, que es la mejor vía de administración, en donde quizá el efecto no se da tan rápido como en vía aromática, como a través de un difusor, pero la fracción que llega es mucho mayor. O sea, la fracción que llega es mayor, y esta nos va a permitir que llegue a todo el cuerpo, directamente a todo el cuerpo, porque va a llegar a sangre. Entonces, efectivamente, la evidencia mejor sustentada es aquellos estudios que se hacen en vía oral. Perdón, primo, está también levantando la mano Julieta. Okay. Sí, una disculpa porque no puedo. Como tengo proyectada la pantalla, la verdad no tengo acceso al... Yo te puedo estar avisando que levante la manita. Ok, muchas gracias. Limito, pon tu cámara para que te veamos. Ok. Sí, Julietita, adelante. Rápido, porque sé que empieza la otra clase. Mira, la lavanda
Deli nos había dicho que la usáramos de las 3 formas, tópica, aromática e interna. Yo hice una prueba con una persona de intestino permeable, obviamente con una dieta, y para bajar de peso con el protocolo. Realmente se la di interna, como tú me estás diciendo, 2 gotas, yo se la di 2 veces al día, más probióticos, más alimentación, más el LLB y todo. Me arriesgué a dársela. Y realmente, ¿qué crees? Que en un mes y medio después de que no podía bajar de peso, de verdad que estaba por su intestino permeable, en mes y medio ella empezó a bajar de peso. O sea, mes y medio no bajó, pero a partir del mes 15 días, ella tuvo un bajón de peso de casi 4.5 kilos y medio. Quiere decir que las cuestiones de intestino permeable y las cuestiones de ansiedad que ella traía emocional, que aunque no comiera, su metabolismo estaba mal. Supongo que porque no interfiere con el citocromo. Eso a mí me hace ruido lo del citocromo, porque, por ejemplo, lo que yo les decía, la toronja, y ella estaba tomando mucho medicamento. Nos arriesgamos a que dejara el medicamento porque le causó intestino permeable, nos arriesgamos a que dejara absolutamente todo y nada más se trató con el mito, el LLB, la banda de las 3 formas, aromática, tópica, interna, y ¿qué crees? Que en mes y medio, híjole, ojalá ella quiera dar algún día un testimonio, la verdad es 4.5 kilos, estaba que brincaba de gusto, porque además ni la dieta hizo como la debería de ser, el régimen no lo hizo como lo debería de ser, ¿no? Se cuidó los primeros días, pero como veía que no bajaba, se desanimó, pero al mes y medio ya empezó a sentir muchos cambios, ya podía dormir mejor, o sea, la verdad es que así como lo estás diciendo, pues sí funciona, sobre todo que no interfiere con el citocromo, ¿no? Ese era el testimonio que les quería decir. Muchas gracias. Ok, sí, ¿Puedo agregar algo? Claro, adelante, escucho. Gracias. Escuchamos. Mira, el tema del cortisol en sangre cuando las personas tienen mucho estrés, interfiere en muchos sistemas del cuerpo, muchísimos. Y uno de ellos es, por ejemplo, cuando se trata de perder peso, cuando las personas tienen demasiado cortisol, así hagan muchas dietas o esfuerzos, si no están teniendo la bajada de cortisol que se requiere, entonces el cuerpo se resiste, hay una resistencia a insulina y otras cosas. Entonces, alguna vez el doctor César Rey comentó que se ha observado, tienen algún estudio que demostraron que después, pero ya hasta después de justo lo que acabas de comentar, 3 semanas, 15 días, 20 días sostenidos usando la lavanda, puedes encontrar entonces efectos de reducción importantes de cortisol en la sangre y en el cuerpo. Eso es todo, gracias. Así, por nada. De hecho, hay un artículo que justamente habla precisamente de los niveles de cortisol y la lavanda, o bueno, sus 2 componentes principales son los relacionados a todos los efectos que estoy comentando, que son las 2 moléculas que presenté en las primeras diapositivas, el linalol y el acetato de linalilo. Estas 2 son las responsables de todo lo que estoy hablando en estos momentos. Hicieron precisamente el estudio para medir los niveles de estrés, que es justamente el cortisol. Después de un tratamiento de varias semanas, estuvieron midiendo, utilizaron un placebo también, utilizaron un control positivo y utilizaron el aceite esencial de lavanda. Y resulta que disminuyeron los niveles de cortisol en saliva, indicando que precisamente la lavanda es capaz de disminuir el estrés, justamente. Si no hay alguna otra duda, podemos continuar. 2 estudios clínicos concluyen que la esencia de lavanda no inhibe ni induce la actividad del CYP450, el citocromo P450, y por tanto no interfiere con su metabolismo. Entonces, ¿qué significa aquí? Que no vamos a tener ningún problema. Estamos hablando de un aceite esencial súper seguro, súper seguro. Entonces, al no inhibir nada del citocromo, podemos estar seguros que no vamos a tener problemas si lo usamos de manera permanente. Y aquí
los mecanismos, con base en la poca información que les he mencionado, o les he hablado en estas últimas 2 diapositivas, estos estudios han arrojado ciertos mecanismos por los cuales se supone que actúan el linalol y el acetato del linalilo contenidos en el aceite esencial de lavanda. Y los principales son 6. Quizá aquí me voy a meter un poquito en la parte bioquímica. Por aquí la compañera Julieta, que es la que sabe bastante de la neurociencia, igual si puede tener una participación una vez mencionada la información para quizá retroalimentar un poquito más, estaría muy bien. Los mecanismos que se han detectado principalmente son 6. Esos son estudios, como les comento, rigurosos, con modelos animales, incluso estudios con tomografías y todo, o sea, son estudios serios. La inhibición de la liberación de glutamato inducida por el ion potasio. Voy a tratar de ser lo más breve, pero también así un poco claro, ¿no? Lo más claro posible. El glutamato es un neurotransmisor también, y el glutamato es un neurotransmisor excitatorio del sistema nervioso central. ¿Qué significa que sea una sustancia excitatoria? Que va a estimular que el proceso neuronal se dé más rápido. Es un proceso más rápido, un proceso neuronal, una actividad neuronal más rápida. Pero eso no significa que sea bueno. Más bien es al contrario, ¿no? Cuando los procesos se ven muy acelerados, pues vamos a tener justamente estos problemas de ansiedad, de depresión, de estrés, de insomnio, incluso hasta se ha relacionado con situaciones de epilepsia, problemas de convulsión, incluso enfermedad de Parkinson, ¿no? Entonces, se ha encontrado que inhibe precisamente el glutamato. Al inhibir la liberación de glutamato, entonces no tenemos mucha producción o liberación de glutamato por parte de las neuronas. Y entonces, por tanto, vamos a mantener en menores cantidades el glutamato y nuestra función neuronal no va a estar acelerada. El otro mecanismo es antagonista del receptor NMDA, N-metil de aspartato. ¿Quién es este receptor? Pues es el receptor del glutamato, va de la mano. El glutamato tiene que interactuar con su receptor, que es el receptor NMDA. Entonces, este receptor está involucrado en trastornos neurológicos y psiquiátricos como epilepsia, estados convulsivos, Parkinson. Además, interviene en la formación de la memoria. Entonces, ¿qué significa el término antagonista? Antagonista significa que va a bloquear. Va a evitar que justamente el glutamato interactúe con su receptor, porque se va a dar esa alteración o ese aumento de la actividad neuronal. Entonces, aquí es doble punto, ¿no? Inhibo de cierta manera la liberación del glutamato, pero también ayudo a que el glutamato no llegue a su receptor, que es un lugar en donde tiene que llegar y va a desencadenar una respuesta. El otro mecanismo es inhibición de canales de calcio dependientes de voltaje. El aumento de la entrada de calcio incrementa la liberación de neurotransmisores como glutamato y noradrenalina, involucrados en trastornos de ansiedad y estrés. Nuevamente, a través de un mecanismo bioquímico, lo que hace es inhibir la entrada de calcio y, por tanto, inhibe la liberación de neurotransmisores. Si no liberamos glutamato, no vamos a tener ese proceso acelerado, esa actividad neuronal acelerada. Entonces, inhibe, va de la mano, son 3 puntos que van de la mano. Entonces, se inhibe la liberación de glutamato, que puede ser por consecuencia de inhibir los canales de calcio. Esto se encuentra en la placa neuromotora. Bloqueamos al receptor de glutamato. Y aparte, también una inhibición del transportador de serotonina. Aumenta los niveles de serotonina en el núcleo estriado y el hipocampo, importantísimo. De todos los mecanismos que estoy mencionando, el más aceptado y el más estudiado es precisamente el que apunta a los niveles de serotonina. Al inhibir el transportador de serotonina, ahorita lo voy a explicar en mi última imagen, al inhibir el transportador de serotonina, lo que va a ocurrir es que van a aumentar los niveles de serotonina en el espacio entre las neuronas. Y al disponer de mayor cantidad de serotonina, vamos a tener ese efecto ansiolítico
y ese efecto antidepresivo. ¿Por qué? Acuérdense que la serotonina es un neurotransmisor que ayuda a un estado de felicidad, de tranquilidad, de relajación, de estar bien, ¿no? Emocionalmente. Implicación del receptor 5-HT1A. ¿Quién es este receptor? Pues es el receptor de serotonina. Un efecto agonista del receptor 5-HT1A. Una vez que aumenta la liberación de serotonina, ayuda a que la serotonina pueda llegar a su receptor. Aquí el efecto es contrario. Aquí la serotonina sí llega a su receptor para que precisamente mantenga el control de esa actividad neuronal. La serotonina tiene un efecto contrario al glutamato. El glutamato es un excitador, la serotonina es un inhibidor. Entonces, si la serotonina aumenta, entonces la actividad neuronal va a estar más tranquila, más relajada. Pero para ello la serotonina tiene que llegar a su receptor. Y por eso el aceite esencial de lavanda ayuda a que la serotonina aumente su cantidad y también pueda llegar o pueda tener mayor interacción con su receptor. Y por último, estimulación de los receptores alfa-2 adrenérgicos. La baja función del sistema adrenérgico está implicada en la depresión. La estimulación adrenérgica constituye un mecanismo adicional beneficioso. Entonces, ¿qué significa? Que estimula la producción de noradrenalina y de adrenalina. Y esta última imagen, en esta imagen voy a representar o represento de manera sencilla el mecanismo de acción de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Justamente el acetato del linalilo y el linalol, contenidos en la lavanda, presentan este mecanismo. ¿Y este mecanismo quiénes lo presentan? Medicamentos como paroxetina, fluoxetina, sertralina, que son muy buenos, son medicamentos muy buenos. Y estamos hablando que la lavanda puede llegar a esos niveles. Puede llegar a esos niveles, claro que sí, y sin los efectos de dependencia. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Aquí un poquito de neurociencia. Esto es una partecita, una parte final de una neurona, y en la parte de abajo tenemos otra parte de la siguiente neurona. Las neuronas se comunican a través de señales químicas o eléctricas. Las señales químicas inducen la liberación de neurotransmisores que están en vesículas en una neurona. Y para que la respuesta se dé, tienen estas moléculas pequeñitas que son los neurotransmisores, tienen que interactuar con receptores u otras sustancias que están en la otra neurona. Por eso a una se le llama como neurona presináptica y a la otra neurona posináptica. Y así se va a dar la interacción. Y la interacción entre los millones de neuronas que hay con los millones de moléculas es lo que nos da la genialidad al cerebro de ejecutar miles de funciones al mismo tiempo. Y es capaz de regular todo. ¿Qué ocurre? Con un inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina. Cuando la serotonina se libera, a este espacio se le llama hendidura sináptica, el espacio entre neuronas. Se libera el neurotransmisor, serotonina. Para que se dé la respuesta serotoninérgica, tiene que llegar a estos receptores y se va a dar la respuesta. Pero muchas veces, o en las situaciones de estrés, ansiedad, depresión, no llega, la cantidad de serotonina es baja. ¿Por qué? Porque hay un mecanismo que se le llama recaptura. Y hay un sitio que lo vuelve a meter. Entonces, en vez de que quede aquí disponible para llegar a estos sitios receptores, vuelve a entrar y vuelve a entrar. Y muchas veces ya no se utiliza, sino a veces se desecha y ya se destruye. Y los niveles bajos de serotonina es lo que nos va a dar origen a estos problemas psicológicos, ¿no? Entonces, ¿qué hace el fármaco? Lo mismo hace el acetato de linalilo y linalol. Se pega aquí. ¿Y qué va a hacer? Bloquear. Al bloquear, entonces la serotonina ya no puede entrar. Ya no puede entrar. Y entonces va a estar más disponible aquí. Y al estar más disponible aquí, tiene más posibilidades de entrar en los receptores de la siguiente neurona y ahora sí comenzar a desencadenar esa respuesta. Y es así como se da el efecto ansiolítico antidepresivo. Oh, perdón. Y no me queda más que pues dar las gracias por su atención.
Ay, bravo, muchas gracias. Así, mira. Bravísimo. Muchas gracias, Premito. Me encantan tus clases. Por favor, que te haga una diaria. Ah, no, pues la verdad les agradezco mucho a ustedes también porque finalmente es un aprendizaje, ¿no? Todos aprendemos de todos. Es que está ¿Puedo hacer maravilloso. una Sí, ¿alguien pregunta? habla por ahí? Sí, claro. Si Sí, tenemos es que tiempo. tengo ¿verdad? una duda. Ajá. Nada más, es que esta parte de la inhibición de serotonina, de la recaptación de serotonina, la verdad como que me cuesta trabajo entenderlo. Quiero entender, a ver si está bien, que, Ajá. que la serotonina se absorbe mayormente, normalmente en una neurona presináptica. Y entonces al absorberse ahí, no permite que se pueda hacer la conexión con la neurona postsináptica, o sea, con la que sigue, con la siguiente neurona, ¿no? Sería al revés, es al revés. Digamos que presináptica es porque es la neurona antes de la sinapsis. Entonces, la neurona presináptica contiene las vesículas que tiene a los neurotransmisores. En esta imagen únicamente hace referencia a la serotonina, pero podemos hablar de dopamina, acetilcolina, Oxitocina. adrenalina, noradrenalina, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se liberan, pero se liberan de la presináptica, y la que los va a recibir es la postsináptica. Ok. Y entonces el efecto que nos dan los medicamentos o los aceites esenciales es que se liberen en una buena proporción para que puedan ser recibidos por la otra. Exactamente. Lo que pasa es que hay un mecanismo natural. Una vez que se libera, y sobre todo en problemas de ansiedad, depresión, estos receptores están sobreestimulados. Estos canales o transportadores están sobreestimulados. Entonces salen y rápidamente vuelve a entrar. O sea que es un proceso de entrada y regresa. Ok. Entonces vuelve a entrar otra vez digamos que vuelve a entrar de nuevo a la neurona presináptica, pero aquí ya no sirve. Muchas veces ya se desecha. Ok. Y entonces termina quedando muy poquita serotonina en este espacio que se le conoce como hendidura sináptica. Y lo que hacen los inhibidores es bloquear este canal que ves aquí, este espacio. Aquí hay un cuadrito, este cuadrito rosita es como una tapa. Ajá. Esa sería la molécula, en este caso este sería el inalol, se pega aquí. Aquí se pega el inalol y entonces esta molécula ya no va a regresar, va a quedar aquí. Y de manera natural pues ya va a poder tener más tiempo para interactuar con los receptores de esta molécula, ¿no? Que son los que están en color moradito. Que son los receptores de serotonina. Y al interactuar estos receptores, aquí ya se va a dar un efecto, una respuesta en esta neurona postsináptica. Ok, muchísimas gracias. Sí. Oye, Hugo, yo tengo una duda. Ajá. Fíjate que esta persona que te digo que hemos estado probando, ha dado ahorita muy buenos resultados con el geranio, porque como el doctor Rey en su último conferencia que tuvo, dijo que como que sacaba el COVID del cuerpo, ¿no? Eso es lo que yo entendí. Entonces pensamos que era por el COVID que otra vez regresó a esta situación. Entonces, ¿sabes si hay una similitud en cuanto a compuestos de lavanda y geranio? Porque ahorita ha tenido muy buenos resultados con el geranio. Entonces, ahorita que toda esta información, lo único que se me ocurre es que sea su composición similar o algo así. Sin duda alguna, la estructura en común, pues que son terpenos. Pero los efectos son similares. De hecho, hay familias de aceites de plantas que tienen sustancias similares y que tienen efectos similares. Y justamente el geranilo, el acetato de geranilo, el geraniol, tienen efectos precisamente tranquilizantes, al igual que lavanda. Lavanda es el más estudiado, pero hay muchísimos más. Por ejemplo, el aceite esencial de bergamota también, el vetiver, toda la familia citrus, aceite esencial de limón, lima, naranja,
mandarina, contienen sustancias, tienen linalol, perdón, acetato de linalilo también, y otras sustancias que tienen los efectos similares. Por mencionar un ejemplo, uno de los artículos comparaba los efectos del aceite de lavanda con el aceite esencial de naranja. Y los dos daban efectos parecidos, pero cuando hicieron los estudios de mecanismos de acción, el mecanismo fue diferente. El de lavanda era inhibidor selectivo de recaptación de serotonina, y el aceite esencial de limón era antagonista agonista del receptor GABA, que esa es otra historia. Y agonista del receptor GABA tiene que ver más con los mecanismos de las benzodiazepinas. Mecanismos más o menos parecidos dan efectos similares. Qué maravilla. Muchas gracias. Sí, por nada. Muy bien, eso sí sería todo. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Puedo hablar tantito? Soy Julieta. ¿Puedo hablar tantito? Entonces voy a cerrar la... Sí, Julieta, claro, te escuchamos. Ok, nada más para complementar un poquito. El glutamato es un aminoácido que está presente en nuestro organismo y como bien decía el químico, muchas veces por la alimentación, por los potencializadores que comemos, como el glutamato monosódico, que es un potencializador. Mira, el glutamato tiene una función en el cuerpo que es una buena comunicación entre las células. Hagan de cuenta que aquí en el equipo tenemos buena comunicación, pero hagan de cuenta que llega el glutamato monosódico, que nosotros realmente lo empezamos a consumir en muchas cuestiones de alimentos tóxicos, de alimentos procesados. ¿Qué pasa con el glutamato monosódico? Bueno, lo que hace es lo que dice el químico, ¿no? Empieza a entrar a agilizar esa función en nuestras células y las células se mueren, terminan muriéndose, porque realmente las neuronas, pues toda la comunicación entre las neuronas y todo eso, se empieza a... Ay, espérame tantito, perdón, es un cliente. Empiezan a morirse, ¿no? Empiezan a morirse porque empiezan a trabajar a pasos agigantados y a pasos muy rápidos, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa realmente cuando nosotros consumimos mucho potencializadores en nuestra dieta, ¿no? Como es el glutamato monosódico, ¿no? Si nosotros bajamos esa línea de tóxicos, permítanme un segundo, de tóxicos en nuestro organismo, entonces, ¿qué va a pasar? Pues vamos a nivelar todos nuestros receptores, todo, pero si nos ayudamos con el aceite de lavanda, pues va a ser mejor, ¿no? En cuanto a geranio, bueno, el geranio, hay un estudio, después se los mando, hay un sustento científico donde geranio y eucalipto limón, ahorita lo están recomendando mucho para lo que es el COVID, por lo que decía también el químico, ¿no? Entonces, bueno, esa era mi aportación. Me distraje un poquito, perdón. Esa era mi aportación, más o menos, para que le entiendan un poquito más, ¿no? O sea, aquí hay buena comunicación, pero si entra alguien corriendo y empieza a bombardearnos de comunicación, nos va a tumbar a todos, ¿no? Imagínense que ese es el glutamato monosódico, o sea, el glutamato como aminoácido, si está bien regulado con una buena alimentación, no pasa nada, lo tenemos en el cuerpo, ¿no? Son receptores que nosotros tenemos, pero cuando realmente nosotros con la alimentación, con las cuestiones tóxicas de emociones, de intestino, de todo eso, pues ¿qué pasa? Va a impactar y es cuando entonces empiezan las personas a sentir ansiedad porque se sobreexcitan, ¿sí? Se sobreexcitan, se emocionan. Entonces, eso es lo que pasa. Perfecto, pues muchísimas gracias a todas las que tuvieron la suerte de estar en esta clase en vivo. Primito, mil gracias, de verdad,
padrísima tu información, pero yo me quedo con algo. Yo solo entendí que si tomo la lavanda cotidianamente y como siempre les he dicho, si hacemos una rutina de incorporar una gotita, una gotita, una gotita, vamos a ser más felices. Yo entendí que voy a ser más feliz y que voy a vivir sin estrés. ¿No, Brimio? Efectivamente, estoy muy feliz después de haber aprendido tanto. Muchas gracias, Primito Hugo. Te agradezco muchísimo esta maravillosa clase. Ahora me muero por la de Deep Blue, por favor. Creo que Hugo ya se quedó pasmado, ¿verdad? No sé. No, ahí está, Primito. Si quieres despedirte, ya vamos a cerrar el en vivo. Muchísimas gracias a todos por estar. Y ya vamos a quitar también.